Creo que todos vamos a estar de acuerdo y esto no es algo que decimos ahora, lo venimos diciendo desde que hicimos el canal básicamente, y es que hace muchos años Disney no le temía a nada, loco, pero a nada en cuanto se trataba de películas. Lanzaban películas y la competencia, las alternativas, bien suerte, les importaba poco y nada porque si veías el logo de Disney en algún lado ya sabías que iba a ser un éxito, no hacía falta que la compañía se preocupara por eso. Y sí, era imposible llegar a tener esa cantidad de fans detrás para las otras compañías, nadie se atrevía a competir contra Disney, incluso muchos estudios eran los que modificaban sus fechas de estreno o las acomodaban de tal manera para no quedar demasiado cerca de los estrenos de Disney. Pero ahora las cosas han cambiado de manera considerable y resulta que el que una vez fue el gigante ahora está cagado hasta las patas. Muy buena gente, espero que la esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí, como siempre acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Si nos querés ayudar con un me gusta, un comentario o incluso compartiendo el video nos ayudarías muchísimo más de lo que te imaginas, así que muchas gracias. Y ahora lo vemos claramente con la Blancanieves de Brett Cooper, con Blancanieves y la Reina Malvada, que con un movimiento sumamente inteligente ha logrado quedarse con millones de personas que, prestando atención a lo que iba a hacer Disney, aprovechando la polémica generada por Rachel Zegler, supieron captar la atención de todas esas personas que estaban completamente decepcionadas. Veamos, Ben Shapiro tuvo una entrevista con Critical Drinker, una que vale oro, señores. En una parte comentó lo siguiente: yo predeciría que podemos mover nuestro calendario de lanzamiento con respecto a Disney como una herramienta de marketing. Solo quiero poner esto ahí. Tendrás la opción. Creo que cuando se estrene la película de Disney, entre Blancanieves de Disney y la nuestra, esto es tanto una estrategia de provocación como de marketing, pero al estrenarse ambas al mismo tiempo, quería compararlas y ver en qué aspecto hemos superado a Disney y posiblemente en qué aspectos hemos fallado. A estas alturas todos sabemos demasiado bien que Disney no únicamente cambió el material original, la deformó de manera considerable, la profanó a la Blancanieves original. Tanto que ya ni siquiera se merece que la llamen un remake del original de 1937. Pero la Blancanieves de Ben Shapiro intenta mantenerse fiel al material original, es decir, al cuento de los hermanos Grimm, dejando de lado cualquier clase de política, aunque debemos considerar que esto se hace claramente para enviarle una especie de mensaje a Disney y aprovecharse de la situación. Algo más a considerar es que Daily Wire es totalmente conservador y no tiene ninguna clase de problema en admitirlo, para nada. Lo gritan a los cuatro vientos y eso es algo que me encanta. Por otro lado, tenemos a Disney, que es demasiado progre y que lo va a seguir siendo durante demasiado tiempo. El tema es que cuando hablamos de una historia, ninguna de las dos posiciones realmente importa, porque lo único que debería importar es justamente esa historia. Y si vas a hacer un remake, entonces respetar ciertos puntos fundamentales son las claves para que se considere un remake. Independientemente de tu posición política, deberían estar presentes. Y el tema está en cuando te preocupas demasiado por transmitir ese mensaje, tanto que dejas la historia de lado. La dejas tanto de lado que terminas por modificarla para poder incluir dicho mensaje a la fuerza, no queda más remedio. Porque no únicamente estás modificando la historia para adaptarla al relato político que querés dar, sino que estás perdiendo demasiado tiempo enfocándote en dicho relato que no te queda tanto tiempo para poder enfocarte en la historia que deberías pulir para que realmente quede algo de calidad que puedas contar. Y acá podríamos ponernos en modo básico, como generalmente somos, así de básico, vos sabés, ya nos conoces, y decir que simplemente la agenda ha logrado destruir todo eso que tanto nos gusta. Y sí, en parte es así, en gran medida la agenda ha logrado destruir gran parte de todo lo que nos gusta, pero cuidado que la agenda también evita que veamos cosas que nos gustan en el sentido de que terminamos con mucho empoderamiento femenino y ciertas historias o personajes que nos encantaban y que ahora no tienen espacio en la industria. Marvel es un claro ejemplo de esto. Tenemos demasiadas cosas que realmente no queríamos ver en pantalla. Una serie de She-Hulk, ¿quién carajo quería esto? Una de Miss Marvel, definitivamente nadie la pidió. Una de Secret Invasion, en donde Nick Fury da lástima y termina por ser un secundario. Una película de Capitana Marvel 2, con una Brie Larson que nadie quiere y con dos protagonistas extra que nadie conoce. Un príncipe que da lástima en La Sirenita, que a duras penas podríamos decir que es un remake. Y bueno, creo que podríamos seguir durante un rato más, pero te lo voy a dejar a vos. Danos tus ejemplos en la caja de comentarios.
Entonces tenemos personajes que, primero que nada, no son geniales, no nos interesan y por ende es muy difícil que los veamos con buenos ojos desde el principio. Incluso podrían llegar a tener buenas historias, pero fueron incluidos tan rápido y sin vaselina que realmente no lo gozamos. No hubiera sido lo mismo introducir poco a poco a Miss Marvel en otra producción, logrando que se hiciera un hueco poco a poco, que lanzar directamente una serie de cero. O capaz que sí es un personaje de mierda. Como siempre decimos, tanto las series como las películas, independientemente de todo, tienen que entretener. Eso es algo que es fundamental. Quizás no tengan un guión de la hostia con una profundidad enorme ni nada similar, pero tienen que entretener. Eso es lo fundamental. Si te duermen, si te aburren o si directamente no te llaman la atención, hay algo que está mal. Y poner la agenda por sobre la historia y el desarrollo de personajes consigue justamente eso, porque para conferencias ya tenemos a YouTube y encima es gratis. Entonces la Blancanieves de Brett Cooper tomó la decisión de poner como principal prioridad a la historia y la narración, enfocándose en el material de origen que quieren adaptar, porque si es un remake, el material de origen debe ser completamente respetado de principio a final. Entonces, esto en realidad pone a esta propuesta como una demasiado superior a la que propone Disney de buenas a primeras, debido a que se enfoca en respetar y entretener antes de ser una conferencia, antes de intentar enviar el mensaje. Le da prioridad a lo que nosotros queremos al final del día. Pero cuidado acá, tenemos que ser justos y no tirarle rosas a todo. Y es el hecho de que The Daily Wire sea demasiado conservadora, tampoco sería algo positivo para el cine. Y acá me estarás preguntando, ¿de qué carajo me estás hablando, Borjas? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que los progres y los antiprogres en muchas ocasiones se parecen a dos caras de la misma moneda, y es que en realidad lo son. La única diferencia es que tienen valores distintos. Y si nos dieran $1 por cada vez que los antiprogres nos han atacado en este corto periodo de tiempo que estamos en YouTube, bueno, podríamos comprar una mejor cámara para empezar y seguramente ahora mismo nos estarías viendo. Y es que ningún extremo es bueno y todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué sería algo bueno para el cine? El cine debería ser libre, las ideas deberían fluir de manera natural, a veces buenas y otras, bueno, pueden ser muy malas. Las historias deberían dirigir, deberían ser el todo y a veces esas historias pueden estar más inclinadas para un costado y en otras para el otro. Eso es aceptable, siempre y cuando la historia y la narración, la creatividad, fueran el motivo de que esto termine siendo así. Ahora, cuando el motivo es simplemente intentar enviar un mensaje, sea para el bando que sea, entonces ahí nos encontramos con un problema. Porque de por sí tampoco deberían existir bandos. No se dan cuenta de que estas empresas como Disney, por ejemplo, son las que se encargan de dividir a la gente y posiblemente a alguna que otra conservadora por ahí también esté haciendo lo mismo. Porque deberíamos preocuparnos más porque simplemente nos entreguen buenas historias. El tema de incluir política en las películas siempre ha estado y lo hemos comentado en reiteradas ocasiones. El tema es que antes dejaban que las historias entregaran ese mensaje y que el espectador lo interpretara como quiera o como podía. Ahora son simplemente monólogos aburridos y sin gracia. Y en el caso de Daily Wire, su audiencia podría ser considerada más que nada conservadora y dichas personas son más de derecha. Entonces tienen que tener demasiado cuidado para no dividir a dicha audiencia y eso es estresante. Y esto debe ser molesto, sin dudas, porque quizás creativamente hablando, algunas historias tiren más para el lado de empoderar a las mujeres y de repente uno viene tan quemado de tantas películas que te fuerzan a estas cosas que no podemos ver claramente que quizás lo intentan hacer bien. No digo que en todos los casos, pero bueno, ¿se entiende a dónde quiero ir? En el caso de Daily Wire, su audiencia principal se creó principalmente desde un lugar político, así que sí, tienen una audiencia que es más política y en el caso de Blancanieves, muchos querrán verla por ese simple motivo, en lugar de verla por la narración, que también va a sumar, pero seamos honestos, lo que más llama es lo que comentamos anteriormente, así que van a tener que tener demasiado cuidado cuando estrenen esta película. Y es que sabemos demasiado bien qué pasa cuando los fans se enojan con una empresa. Pregúntale a Disney en caso de que no sepas, ellos lo deben saber mejor que cualquier otro. Y esto se debe a que el cine tendría que ser completamente libre, porque en esta industria hay que ser ultra flexibles en todo el sentido de la palabra y respetar la creatividad de las personas, pero no forzando ninguna clase de mensaje, ni progre ni antiprogre, simplemente contar una historia. ¿No es lo que todos queremos? ¿Una historia de calidad y entretenida?
Así que Blancanieves de Brett Cooper se tiene que mantener apolítica en su historia, porque si fuera una historia política van a quedar ridiculizados de una u otra manera, pero que se mantengan apolíticos en su película no estaría para nada mal. Al contrario, sería capaz de captar muchísimo más audiencia de lo que cabría imaginarse, aunque siempre van a estar esos que ven mensajes de toda clase en donde no lo están, o quizás sí, y es ahí en donde radica la magia, que cada uno puede interpretar las cosas como quiera y que la película no te diga exactamente lo que en teoría está bien o está mal, que uno sea capaz de interpretarlo a su gusto. Honestamente creo que Blancanieves y la Reina Malvada va bastante bien. Ya hemos visto a Brett Cooper afirmar que se van a enfocar en honrar el material de origen por sobre cualquier clase de mensaje político, que no va a ser conservadora, simplemente se va a encargar de contar una buena historia. Después lo que cada uno puede interpretar será tema de cada uno y eso sin dudas va a dar mucho de qué hablar. Creo que lo único que me jode de todo esto es simplemente el tema de los remakes. Estoy un poco cansado, jefe, diría el meme. Necesito nuevas historias que emocionen, que atraigan, que sean capaces de crear universos nuevos y ricos. Pero en cambio, The Daily Wire sigue haciendo lo que hace Hollywood, y es crear una historia que ya conocemos. Aunque en este caso es entendible y hacerlo en este momento es una manera de promocionarla de forma considerablemente rápida y efectiva, y lo entiendo. Pero sí, estamos cansados de pasar de un remake a una precuela, a otra secuela, y así sucesivamente. Tampoco tengo dramas con las secuelas siempre y cuando tengan algo nuevo que ofrecer, siempre y cuando no sean un refrito de algo más. Así que ya veremos qué pasa con Blancanieves de Brett Cooper y qué pasa sobre todas las cosas con Blancanieves de Disney. En fin, gente, hasta acá el video. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata, y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.